Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Bienvenidos a un episodio más. Y el día de hoy, la vida le sucedió a Sofi. Y vaya que le sucedió. Y Chopita se quedó sin voz. Sí, y aquí está mi querido amigo Luis Quero el día de hoy. Hola a todos, saludos. Mi querido amigo Luis, ¿cómo estás, bro? Muy bien, bien. Muchas gracias por estar acá. Gracias por venir a convivir, a platicar un rato. Gracias. Sofi les manda muchos saludos a todos en este episodio. Fíjense que hoy la idea era precisamente hacer una conversación con nuestros amigos Luis y Eli Quero y Sofi y yo. Iba a ser el primer episodio que teníamos con un invitado especial, con 4 personas conversando. Pero pues Sofi lleva 2 días sin voz, literalmente. Sí. Habla así. Entonces pensábamos que tal vez no era la mejor idea que apareciera así en la conversación. Así que tomamos la decisión los 4 de decir, ok, vamos Luis y yo para adelante, vamos a tener una conversación. Sí. Entonces, gracias por estar aquí, bro. Qué chido que estás hoy en Entre Domingos. Padrísimo, me encanta. He escuchado obviamente el podcast y ahora estar parte de acá en esta silla es como, wow, qué locura. Qué divertido. Qué Son divertido, con famosos. Hola, mamá. Saludos. Salí en la tele. Bro, pues me gustaría mucho, primero que nada, que la gente sepa quién eres, qué haces, por qué estamos teniendo esta conversación. Poner un poco de contexto primero y antes que nada, como siempre, gracias por ser parte de Entre Domingos, gracias a los que están suscritos en el canal de YouTube, quienes comparten el contenido, quienes lo comentan. La verdad nos encanta escuchar de ustedes, nos encanta escuchar desde dónde nos escuchan y qué ha hecho Dios en sus vidas a través de cada conversación. Y nos estamos acercando ya al final de la 3ª temporada. Eso es una locura. Y estamos súper emocionados porque ya estamos en la planeación de la temporada 4, que este mismo año va a salir. Entonces, pues estén súper pendientes de lo que va a salir, de todo lo nuevo. Y no se olviden que estamos también allá en TikTok. Hay una buena conversación por allá, a veces intensa, bro. De verdad. TikTok se pone salvaje. TikTok es salvaje, sí. Pero gracias porque ya ha habido una buena comunidad ahí de personas y quienes están ahí conectados también en nuestras cuentas personales de Sofi y mía. Gracias. Nos encanta escucharles, conocerles y crecer juntos en esta conversación de cuando la vida sucede, Entre Domingos. Y precisamente, Luis, un poco parte del corazón de este proyecto, de esta comunidad, es abrir un poco nuestras vidas. Abrimos la vida familiar, abrimos conversaciones acerca de la iglesia, acerca de nuestra vida con Dios, qué nos ha estado hablando Dios recientemente. Y mucho de esta conversación pues sucede en nuestro devocional de Sofi y mío, y lo que platicamos y nuestros amigos. Y bueno, Eli y tú llegaron a nuestra vida de alguna manera recientemente. Yo diría, ¿qué será, Luis? Un añito, poquito más de un año y medio, tal vez, un año. Estamos frescos. Sí. Y ha sido súper padre conocerlos. Un poco de contexto. Luis y Eli llegaron a Origen, a la iglesia, y empezamos una amistad, pero su vida es fascinante, su vida de fe, su caminar con Dios. Entonces yo quisiera, Luis, que nos platiques un poco qué haces, platícanos de tu familia, y quisiera conectar esa conversación un poco de tu historia y de lo que haces con lo que la Biblia nos enseña en Mateo 28, y igual ahí podemos conversar. Sí, entonces platícanos, Luis, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es la aventura en la que te encuentras en la vida? Es una buena palabra para definir la aventura. Bueno, soy Luis, tengo 33 años recién cumplidos, llego a la misma edad que Jesús. ¡Wow! ¡Qué chido! Siempre lo pensé de chiquito. Imagínate cuando tenga 33 años. Y la verdad es que nunca me hubiera imaginado estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero sí tengo, justo el 15 de mayo cumplí 33 años y el 12 de mayo, 3 días antes, cumplimos 9 años como misioneros de tiempo completo. Mi esposa y yo y mis hijos somos misioneros, somos parte de un movimiento internacional que se llama Juventud con una Misión.
que tiene ya más de 60 años entrenando y movilizando jóvenes a todas partes del mundo. Increíble. Justo para cumplir lo que la Biblia menciona en Mateo 28, que igual ya lo vamos a tocar. Pero sí, realmente tengo casi 14 años involucrado en el Ministerio de Jóvenes. Siempre ha sido como mi cosa el Ministerio de Jóvenes, junto con mi papá, mis papás en la iglesia donde crecimos. Dirigimos el área de los jóvenes de secundaria y primaria mayor, que es una edad súper intensa, sí, compleja. Piensas que son niños, pero ya no piensan tanto como niños, pero tampoco son adultos, y es una etapa crucial. Entonces, muchos años, por 5 años estuve involucrado en eso. Después, la comezón de que mi vida fuera un poquito más parecida a la de los primeros cristianos en Hechos. No se quitaba. ¿Sabes? Como yo leía Hechos y a veces veía mi vida y decía como, es increíble lo que estoy viendo y lo que estoy haciendo en la iglesia y lo que puedo ver en los jóvenes, pero siento que hay más. Claro. Y a veces me cuesta trabajo decir el más porque siento que inmediatamente se escucha como que el otro es menos. Sí. Y para nada, creo que era súper impactante lo que estábamos viviendo en el grupo de jóvenes. Pero por lo menos en mi vida, y creo que en el hambre que yo tenía de ver más de Dios, por eso hablo del más, ¿no? Como habría nuevos horizontes, nuevas fronteras que conquistar, quizá nuevos montes que subir. Y entonces, en enero del 2014, justo un mes después de que me gradué de la universidad, empecé esta aventura de misiones. Fui a Australia a hacer mi propia escuela de discipulado con Jucum, con Juventud con la Misión, y ahí se descontroló todo. ¿Qué edad tenías? ¿2014? ¿Tenías 23 años? Sí, 22, 23 estaba años. Por cumplir 23. De hecho, cumplí mis 23 estando de misiones. Wow. Fue una cosa bien loca. Terminaste en Australia y ahí hiciste tu escuela, tu discipulado. Ahí hice mi escuela. Y ahí encontraste el llamado de tu vida. Sí, creo que ahí fue ya como el ponerle el último clavo en el ataúd y decir, ya aquí es. Tenía ya varios clavo años en el ataúd. Sí, como ya no sales de esta. Sí, aquí te quedaste. Sí, como tenía ya varios años procesándolo. Más o menos desde el 2010 empecé con esta inquietud, como con mi esposa, que en ese entonces éramos amigos, y otros amigos en la iglesia. Estábamos estudiando Hechos, queríamos estudiar un poquito más también del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque realmente yo no conocía mucho del Espíritu Santo. En la iglesia en la que crecí hablábamos solamente de que hay un Espíritu Santo y Dios lo envió después de que Jesús ascendió y todo, pero... ¿Y quién sabe dónde esté y qué esté haciendo? Sí, eso sí, ya quién sabe. Y luego, si ves algunas cosas ahí medias rarillas, pues quién sabe si eso no es, ¿sabes? Pero entonces mejor no hablamos de eso porque no sabemos. Sí. Entonces, con mi amigo Omar... y su primo Dani, empezamos a estudiar un poquito más Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen más bien Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, ¿no? Así es. Que creo que es un mejor título. Yo también pienso lo mismo. Y ahí siento que ahí mi vida se fue a la ruina para lo normal, porque es como cuando conoces al Espíritu Santo, ya nada es igual. Nada es ¿no? lo mismo. Y entonces te digo, estaba inquieto, estaba yo a mitad de la universidad. No me sentía, va a sonar feo, pero no me sentía satisfecho con lo que estaba experimentando en mi vida. Y no sé, a mis 19, 20 años decía, híjole, si esto es todo, me voy a volver loco. No sé. Y también quizás mi personalidad soñadora y de que todo el tiempo estoy pensando en... Hambre de aventura. Claro. Y de que pues desde chiquito mis papás así me criaron, ¿no? Bien... Mis papás también están medios locos. Entonces, y creo que sí, ahí fue como empezó esto y empecé a tener contacto con misioneros así súper esporádicos, que uno pensaría aleatorios y al azar, pero claro que no, creo que era parte del plan de Dios de empezar a seguir alimentando esa semilla de fe. ¡Qué increíble! Entonces, o sea que, para poner un poco de contexto a los que nos están escuchando el día de hoy, entonces Luis y Eli Quero son misioneros. Sí. De tiempo completo se dedican a esto. Así es. Y han traído a sus hijos en esta aventura. Andan por todas partes. Actualmente ellos... tú empezaste en Jucum, Juventud con una Misión. Sí. Y ahora vinieron aquí a la ciudad
Estamos en Guadalajara y toda la zona metropolitana, en Zapopan, aquí en México, en el estado de Jalisco. Y acá, Luis, iniciaste junto con tu esposa y un grupo de algunos que se unieron a esta visión, como Dallas y Gaby Quantz y un equipo extraordinario, y empezaron lo que le llaman una base misionera, ¿no? Sí es. Es muy interesante todo esto porque yo creo que hay muchos jóvenes y muchas personas que hemos escuchado el término misiones, hemos escuchado, voy a ir de misiones, y para muchas personas y muchos contextos cristianos, misiones se ve diferente, se hace diferente, y a mí me gustaría mucho, Luis, que hoy quizá pudiéramos como ayudar a las personas a entender qué es esto que se escucha en la iglesia acerca de una gran comisión y cómo podemos jugar nuestra parte dentro de esta gran comisión. ¿Qué hace un misionero? ¿Cómo vive un misionero? ¿De qué vive un misionero? ¿Cómo termina uno siendo misionero? O sea, todas estas preguntas, porque yo creo que hay muchos jóvenes que a lo mejor están ahí en esta lucha de, así como tú te describías a ti mismo, decir, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo mi vida va a trascender? ¿Cómo mi vida va a tener un propósito, un significado más grande? ¿Cómo voy a invertir mis años? Y creo que en esa pregunta pues sucede mucho entre terminando la prepa, a punto de entrar a la universidad o a media universidad, como estás en esta... de alguna manera buena crisis existencial que está en búsqueda de que la vida sea más que solo hacer lo que el manual dice que un alumno después de prepa tiene que hacer, ¿no? Sí. Pues eso es un poco. ¿Qué piensas de esto? A lo mejor sería muy bueno si empezamos leyendo Mateo 28, si les parece bien. Sí, claro. Que creo que, bueno, hay otros momentos en la Escritura donde vemos este momento, pero como contexto, pues sabemos que Jesús resucita en el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Presenta a sus discípulos. Exactamente, se presenta a sus discípulos. Toda la conmoción que sucede de estos 40 días que Hechos describe que Jesús anduvo dando muestras contundentes de que estaba vivo y había resucitado, y todo esto sucede y Jesús les anuncia a sus discípulos, yo voy a ir al Padre, voy a ascender al Padre, y sucede, ¿no? 40 días después del domingo de Pascua, Jesús asciende a los cielos en el monte de la ascensión, y ahí Jesús está con sus discípulos, y voy a leer estos 4 versos. ¿Te parece bien, amigo? Total. Dice Mateo 28, 16 al 20. Dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Eso me encanta. O sea, ya resucitó, ya se apareció a ellos. Está un mes con ellos. Por ascender a los cielos glorificado, 40 días cotorreando. Y algunos de ellos dudaban. Me encanta, sea tan humano. Sí. Y después dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y luego Jesús asciende a los cielos. Y estos discípulos son exhortados por unos ángeles a regresar a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Estos versos que en el cristianismo han sido llamados la gran comisión. De hecho, en la Biblia no dice, esta es la gran comisión, pero así es como la iglesia hemos bautizado a esta encomienda a la que Jesús nos llama, ¿no? Sí. ¿Qué hay de todo esto, Luis, en el contexto de tu llamado? Es todo. O sea, creo que la mejor manera en que puedo resumir todo lo que hago es quiero ver eso cumplido. Y creo que ese debería ser como... Esto es algo que siempre le digo a los jóvenes que vienen a nosotros y que estamos discipulando y equipando para misiones. Siempre les decimos,
No es una gran sugerencia, no es una gran idea, no es un buen consejo, no es por si quieres. No es otro plan de vida y carrera. Exacto. Opcional. Así es como de, bueno, si tienes si sientes la espinita por trabajar en la iglesia, entonces la cumples. Y si no, pues está bien, no pasa nada. Esto es para todos, porque incluso termina diciendo, enséñenles a que guarden y observen todos los mandamientos que yo les doy. Y ese es un mandamiento. Así es. Entonces va en el cajón. Y de hecho muchos chavos que vienen con nosotros y nos dicen como, es que no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, no sé cuál es la voluntad de Dios. Siempre los llevo a Mateo 28:18, que es como, vayan a toda nación y prediquen el evangelio, ¿no? Wow. Y creo que eso es darme cuenta a mis 18, 19 años que no era una opción eso, sino que literal se me hace el cierre más épico de una película, ¿no? Es como da ese mandato bien grande, una visión enorme, porque no es nomás como vayan aquí a la esquina con Doña María, o sea, es como vayan a toda nación, porque toda autoridad me fue dada y desaparece, es como wow, súper épico. Jesús asciende a los cielos. Sí. Y deja en ese monte de la ascensión a un puñado de discípulos. Sí. Que yo creo que nadie de nosotros hubiéramos escogido para nuestro equipo. Para empezar, exacto, sí. ¿No? Un montón de nadies. Sí, de nadie, de personas que acabamos de leer que estaban dudando. Exacto. Jesús les está entregando la gran misión de evangelismo mundial. Sí. Y dice que estos cuates no tenían claro todavía muchas cosas. Exacto. Eso en parte me anima mucho. Sí, total. Porque me hace pensar que esta invitación, como tú muy bien nos lo estás expresando hoy, es para todos. Y que todos cabemos, sin importar lo capaces o incapaces que nos llegamos a sentir a veces, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Porque de hecho nunca... Es lo que me encanta, que no les habla a ellos y no les dice, bueno, tú sí y tú no, o quizá Pedro va a ser el único que lo va a hacer porque es el único que yo escogí, no sé. O sea, les habla a todos y les dice a todos por igual, vayan. Sí. Y creo que eso habla más del que envía que de los que son enviados, porque él dice, empieza con eso, toda autoridad en el cielo y en la tierra me fue dada a mí. Así es. Y pues como yo tengo toda autoridad, vayan. Y entonces el peso de la gran comisión está más en el que envía que en el que es enviado, pero el que es enviado disfruta del privilegio de eso, ¿sabes? Sí. Es como esa comisión. Incluso si lo piensas en términos diplomáticos, quizá yo estudié relaciones internacionales, entonces pienso también mucho en esos términos, y un embajador no es el presidente o no es quizá el monarca de una nación, pero sí lo es, ¿sabes? Porque tiene la comisión de representar plenamente a esa figura de autoridad. Totalmente. Entonces un embajador que está, digamos, un embajador... si viene un embajador del Reino Unido, pensémoslo así porque ahí hay monarquía, ¿no? Entonces, viene no solamente representando al parlamento, viene representando a la monarquía. Sí. Entonces, cualquier acto hacia esa persona es como hacia la monarquía. Entonces, pensar que Jesús, al dar la gran comisión, está haciendo eso, yo tengo toda autoridad, entonces vayan. Wow. Y está dando esa misma autoridad. Es impresionante. A mí me encanta porque entonces ya no tiene nada que ver con tu capacidad, no tiene nada que ver con tu preparación, que eso no anula la necesidad de estar preparado ni la necesidad de crecer en capacidad, pero creo que no es el determinante para decir sí. Creo que acabas de decir un punto muy central, porque hay justo esa tensión. Hay jóvenes que dicen, no, pues ya sí le doy, y se lanzan y de alguna manera sin mucha cobertura, sin mucha sabiduría, con más ganas que idea de lo que están haciendo. Sí. Por otro lado, hay quienes dicen, no, déjame, me preparo y me alisto, y entonces a veces se nos va la vida en la preparación. Sí. O sea, ¿cómo ves estos dos lados, estos dos aspectos, ¿no? De un joven que a lo mejor está pensando, híjole, yo quiero ir a las naciones, y a veces suena tan abrumador. Yo me pongo en el lugar de ellos y de estos discípulos y pienso, vayan por todo el mundo. Digo, wow, o sea, ¿cómo? Y después les da un plan, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra, pero de entrada suena tan abrumador. Sí. ¿Cómo lo interpretas tú desde el contexto? Bueno, te estoy haciendo dos preguntas. Sí. Si quieres esta primero, del que dice, híjole, ¿qué hago? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿No? Y después te quisiera preguntar precisamente en el corazón de
del fundador de YWAM, que es un hombre extraordinario, una pareja extraordinaria, los Cunningham. Sí. ¿Cunningham? Sí, Cunningham. Lauren y Darlene. Lawrence, sí. Que acaba de partir con el Señor hace poco tiempo. Octubre. Sí. Que nos compartes un poco del corazón de estos padres fundadores de Juventud con una Misión, ¿no? Sí, entonces, primero, el tema de un joven que está como, ok, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se empieza en esto? Todo el mundo, voy por todo el mundo, me agarro un boleto y me voy ya a Indonesia, ¿qué hago? Sí. Aquí hay varios puntos que igual me gustaría tocar. Creo que parte de la tensión muchas veces es que pensamos que tiene que ser uno o la otra. Bien. Como de, me voy, listo, ya. Y el otro es como, no, me preparo. Y entonces pasa lo que tú dices, unos se van y se terminan embarrando durísimo porque no tienen ni idea de a qué van y típicamente lo hacen solos. Y otros que dicen, no, pues tengo que estar listo y estar listo y estar listo y estar listo. Y en ese estar listo se hicieron viejos y ya, nunca estuvieron listos. Porque esta es la realidad, nunca estás realmente 100% listo para nada. No. Creo que la respuesta a la invitación es sí. Y entonces cuando tú empiezas a dar pasos en el sí, es aprender a vivir en la tensión entre estas dos cosas, entre que sí, ya quiero ir y estoy dispuesto a ir y no voy a negar que también necesito prepararme. Y entonces aprender a caminar, eso es algo que también he descubierto mucho, que en el avance, en el caminar, se presenta la oportunidad de ambas cosas, tanto de ir como de aprender simultáneamente. Y entonces, por ejemplo, yo podría decir, tenía... Por la iglesia en la que crecí había mucho énfasis en preparar al creyente en las escrituras y en el estudio de las escrituras. Y yo básicamente hice instituto bíblico desde los 12 años más o menos. Y entonces tenía muy buena formación doctrinal y teológica y todo. Y aún tuve el privilegio de ir a la universidad, tengo mi licenciatura y todo, y entonces yo podría haber dicho, sí estoy listo. Y de hecho cuando llegué, siendo acá medio vulnerable, muy vulnerable, sí llegué con arrogancia, como de, estoy listo. Y me acuerdo que empecé a hacer mi escuela de discipulado y era como de, pues nada más estoy haciendo la escuela porque es el trámite, pero ya tengo que ir, ¿no? Yo ya estoy listo. Y luego empecé a la escuela de discipulado y dije, no estoy listo, no sé nada. Es como lo que creía yo conocer de Dios era la uña del pie, o sea, es como nada. Y entonces, aún los que creen que están listos, no están listos. Por supuesto. Pero, una vez más, creo que el factor determinante de nuestro sí no debe ser nuestra capacidad ni nuestra preparación. Nuestro sí está puesto, nuestro sí es en aquel que nos está enviando. Mi así es, Jesús, tú estás diciendo, sí, yo voy. Y si estás diciendo que además me estás dando tu Espíritu Santo, Él ya nos dio, de hecho Pedro lo menciona, que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, ¿no? Así es. Entonces ya tenemos todo y al mismo tiempo estamos desarrollando y creciendo en eso. Entonces yo siempre le digo a los jóvenes, empieza a dar pasos. Porque incluso la Gran Comisión dice, vayan. Y esto es algo que Lauren dice mucho. Y de hecho en su libro, todo un capítulo está en uno de sus tantos libros, está enfocado en la palabra vayan. Dice, vayan significa un cambio de dirección, un cambio de ubicación. O sea, siempre implica movimiento. Sí. Entonces, si estás escuchando la invitación, ve. A veces es abrumador porque estás pensando, híjole, estoy aquí en Guadalajara, estoy en Ciudad de México, estoy en Chiapas, estoy en, no sé, donde sea que vivan. Y dices, tengo que ir a Nepal, tengo que ir a Timbuktu, tengo que ir a África. Es como, a lo mejor, pero quizá no ahorita. Empieza, ¿cuál es el primer cambio de ubicación que puedes encontrar? De tu casa quizá a la calle. ¿Sabes? Como no tiene que ser tan lejos. Creo que ahí nos abrumamos porque luego pensamos, si la Gran Comisión es una visión enorme, claro. Y entonces inmediatamente pensamos en grande y nos olvidamos aún que los edificios más grandes del mundo empiezan con un pequeño ladrillo, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que yo busco trabajar mucho con los jóvenes, en decirles como no menosprecies los pequeños inicios, empieza a dar pasos fieles, empieza a decir sí. Si no has ido a China aún y sientes que tienes que ir a China, perfecto. Ve a la chona, aunque sea. Exacto, sí, ve aquí. Como, empieza aquí con la vecina, ¿sabes? Con el vecino, con tus compañeros. Como el ir tiene que empezar en algún lado y no siempre tiene que empezar tan grande, ¿no? Totalmente. Y creo que en eso también lo mencioné al principio de mi respuesta, esto de muchos lo hacen solos. Y creo que ese es parte del error que muchos cometemos en pensar que, no, es que soy el único que está sintiendo este llamado. Y
No, porque como lo decía al principio, la gran comisión es para todo cristiano, para todo aquel que cree en Jesús, tiene esta gran comisión y esta gran invitación. Y creo que en el ir es bueno empezar a buscar comunidad. Por eso yo siempre soy... siempre abogo un montón por la permanencia y pertenencia a una iglesia local, y que de la iglesia local se envíe a personas de manera local, regional y global, porque no es bueno. Eso fue lo único no bueno en el jardín, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo. Wow. Entonces, no es bueno que los misioneros estén solos, no es bueno que los pastores estén solos, ¿sabes? Entonces, Sí. Yo siempre le digo esto a los jóvenes: no pretendas que tú eres la última coca en el desierto, que tú eres la pieza que le faltaba a la iglesia para transformar el mundo. Sí. Eres uno más en una lista de millones que han dicho sí al llamado, wow, pero no lo hagas solo. Y en eso es donde vas preparándote también. Me parece extraordinario esto que estás trayendo a la mesa, Luis, porque de alguna manera siento que entiendo que muchos jóvenes o personas de alguna manera digamos como en rebelión de su experiencia con una iglesia local, muchos dicen, ¿sabes qué? Yo ya me desconecto de la iglesia. No quiero tener nada que ver con la iglesia. Sí amo a Dios. Yo y Dios quiero tener una relación con Él, y de pronto pueden terminar conectados a un movimiento misionero, pero desasociados de una iglesia local. Sí. Y muchas veces una iglesia local puede tener el enfoque tan dentro de sus cuatro muros que pierde de vista que la iglesia está llamada a la misión global. Así es. O sea, de alguna manera tú y yo lo hemos platicado, pero puede haber una misión sin iglesia o puede haber una iglesia sin misión. Y ambas cosas están desasociadas, no están en un lugar saludable, ¿no? Exacto, sí. Entonces creo que esto que estás diciendo me encanta, se me hace muy, muy redentivo. Sí. Y te quisiera preguntar eso, o sea, es ese corazón de traer la misión a la iglesia y conectarla. Veo que eso es algo muy único en ustedes. Algo muy único en ti, en Eli, en la manera que lo practican como líderes de un movimiento misionero. Están plantados acá en una iglesia local, hacen familias en comunidad, se plantan. Se me hace muy interesante esto. ¿Por qué? ¿A qué obedece esto? Porque realmente, o sea, en el papel no tendrías la necesidad, entre comillas, porque tienes un ministerio en la ciudad, estás muy ocupado acá, jóvenes van a tu base, o sea, ¿qué encuentras de valor o por qué esta decisión tuya y de él y de plantarse en una familia local? Todo responde a una oración que Jesús hizo. Justo antes de ir a la cruz, Jesús está orando por sus discípulos y ora al Padre. Dice: Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y creo que hablaba en toda expresión de la iglesia, que fuéramos uno. Cuando leo Hechos, te digo que Hechos es el libro que me arruinó la vida. Para bien. Sí. Dicen, tenían todas las cosas en común. Sí. Hechos 2, ¿no? Tenían todas las cosas en común, partían el pan juntos, cuando había necesidad se apoyaban unos a otros, o sea, había una unidad tan grande que confrontaba aún el concepto de comunidad que existía en las ciudades donde estaban. Y me gusta ver eso en las iglesias locales, y en ministerios, movimientos misioneros y otro tipo de ministerios, pero que tienen sus propias comunidades muy fuertes, y creo que es bueno, pero cada quien está por su parte, por su lado. Y Jesús oró y dijo que sean uno. Y de hecho escuché hace poquito a un misionero decir como:
No me gusta que le llamemos a los ministerios misioneros paraeclesiásticos, porque es un concepto que se tiene, ¿no? Que los movimientos misioneros, más allá de Guaymas y de Jucum o cualquier otro movimiento misionero, a veces se les denomina como paraeclesiástico, como fuera de la iglesia, y es como, no debería ser así, somos la iglesia. Claro. Jesús oró y pidió al Padre que sean uno. Así es. Y creo que sería darle una cachetada en la cara a Jesús si seguimos fragmentándonos, seguimos diciendo, bueno, como tú no entiendes qué es estar fuera de tus cuatro paredes, entonces yo voy a estar allá. Y, bueno, como tú no te quieres someter a ningún lado, entonces tú te quedas allá y yo acá. Es como, se me hacen rivalidades absurdas y que realmente no reflejan el corazón del Padre. Claro. Cuando veo la narrativa y el corazón de Dios a lo largo de las Escrituras, si bien Dios escoge individuos, nunca los escoge a expensas de la comunidad, sino en favor de la comunidad. Cuando exalta a un individuo, por ejemplo Moisés, no era nada más por Moisés, sino para liberar a todo un pueblo. Así es. ¿Sabes? Entonces Dios siempre piensa en comunidad. Dios creó familia, Dios creó una tribu, ¿sabes? Entonces como los que no eran pueblos eran pueblo ahora, ¿no? Y creo que todo eso es lo que a mí personalmente siempre me ha... Creo que también tiene que ver mucho con mi personalidad. Nunca me han gustado los clubcitos y los grupitos de amigos. De hecho, cuando regresé a la iglesia, estuve un tiempo fuera de la iglesia porque creo que como el 99% de las personas tuve una crisis de fe, tuve una crisis existencial, tuve mi tiempo donde dije bye. Luego Dios en su gracia me retoma, me abraza, me rescata y regreso a la iglesia donde crecí. Y eso era el grupo de jóvenes, ¿no? Un grupito allá, otro grupito acá. Y yo como, de verdad me da como alergia, bro. Es como, no puedo. Y entonces me siento atraído mucho como a romper eso y decir, ¿por qué tenemos 5,000 círculos cuando podemos tener un círculo enorme? ¿Sabes? Y yo sí soy mucho de mientras más seamos, mejor. De hecho, un amigo africano me dice, tienes corazón africano, porque así son ellos. Entonces, mucho de mi celo quizás responde a esto, ¿no? De que Jesús oró que sean uno como el Padre y yo somos uno. Y que creo que de verdad, cuando veo una vez más la Gran Comisión y la magnitud de lo que es, no podemos pretender que vamos a lograrla si cada quien sigue jalando por su cuenta. Claro. Como se necesita una fuerza masiva unida donde tengamos como en el aposento alto, dicen, eran una misma mente y un mismo corazón. Así es. Y de los del aposento alto, no todos salieron, pero todos enviaron, ¿sabes? Y todos estaban en eso, todos estaban activamente caminando en eso, en su propia expresión. Entonces, pero juntos. O sea, juntos y aparte. Y es lo chistoso, porque unidad no tiene nada que ver con uniformidad. Exacto. Ni con una locación geográfica, sino con el propósito que nos une. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que a mí... Ese es como el celo que siempre he tenido. Amo la iglesia local. Amo lo que llamaríamos la iglesia móvil. No me gusta ya hablar de como si fueran dos diferentes iglesias, porque creo que nunca fue el objetivo. Mi deseo es ver que no existen esos conceptos ya, sino que como iglesia estamos yendo, estamos enviando, estamos recibiendo, pero estamos juntos alcanzando una misma ciudad, un mismo país, un mismo mundo. Así es. Entonces, así es. Eso es súper emocionante. Creo que definitivamente cuando te das cuenta que ser cristiano no es solo afiliarte a un grupo de personas con el que compartes intereses en común acerca de la fe. Realmente eres alguien que fue traído de muerte a vida, a un nuevo reino, y ahora eres embajador de ese nuevo reino. Así es. Y estás llamado a ser hijo, a ser hija, a ser hermano en la familia de Dios, y a la vez tomar tu lugar en el ejército de Dios. Así es. Que se está movilizando para tocar el mundo. Así es. Y eso es súper emocionante, porque justo si Pentecostés no hubiera pasado, si Hechos 2 no hubiera pasado, si el Espíritu Santo no se derrama ese día, serían solamente un grupo de personas tratando de transformar el mundo con sus ideas limitadas y sus capacidades limitadas. Así es. Pero ahora entra el poder del cielo a llenar a estas personas. Y ahí nace la iglesia
ahí la gloria de Dios no habita en un templo, sino habita en personas que se reúnen, y entonces esas piedras vivas, como dice Pedro, que ahora nos describe como piedras vivas, nos reunimos y somos la casa espiritual donde Dios habita. Se me hace eso es una locura impresionante. Sí. Y Dios nos hace piedras vivas porque a la vez que somos un templo, estamos en movimiento. Así es. Y es lo emocionante de la Gran Comisión, que nos da propósito. Total. Como tú decías al principio, tiene que haber más en la vida que esto. Y lo mencionaste ahorita que estabas conversando, esta última respuesta que me estabas compartiendo. Decías que el ser parte de la Gran Comisión te da un propósito, te moviliza. Total. En dirección de algo, ¿no? Y me encantaría que me digas un poco de eso, Luis. Tú decías que todo creyente debe de tener la mentalidad de la misión. Sí es. Eso me encantó. Se puede ver diferente. Algunos van, otros son generosos para enviar, otros, Romanos 12, o sea, diferentes dones. Úsalos lo mejor que puedas para el beneficio de los demás y para la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo le dirías a alguien que puede empezar a evangelizar? O sea, porque yo creo que hay muchas personas que dicen, yo quiero ser misionero, quiero ir a las naciones. ¿Cómo empezar? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que tú le recomendarías a alguien tomar para considerar si tiene un llamado para ir a las naciones? Que todos lo tenemos. Sí. Bueno, para esto creo que voy a incluso contestar una pregunta anterior que me hiciste sobre los Cunningham, porque tiene mucho que ver. Sí, vayamos allá. Me encanta. Con lo que hacemos como Juventud con una Misión. Lauren Cunningham en el 56, en fechas de su cumpleaños, justo estaba preparándose para dar una prédica, y en lo que él estaba orando para compartir en un grupo de jóvenes, tuvo una visión y vio un mapa del mundo y vio literal olas saliendo de todos los continentes, yendo a todos los continentes, inundando todo el mundo, pero las olas no eran agua, las olas eran jóvenes. Wow. Jóvenes de todas las naciones yendo a todas las naciones. En el 56 la idea de misiones de por sí era muy específica. En esa época tenías que estar muy preparado. El protocolo decía: estudia en instituto bíblico, ten tu maestría por lo menos en estudios teológicos, tienes que tener tanto tiempo sirviendo como pastor, y haber probado tu carácter, ¿no? Fielmente sirviendo en una congregación, y de ahí, ya habiendo pasado por todo esto, te vas a la misión a plantar una iglesia en donde sea, ¿no? Y pues para esas alturas ya el misionero tenía 50 años, por lo menos. Entonces cuando Lauren llega a su denominación a presentar esta visión, le dicen: estás loco, como jóvenes no están listos o son inmaduros, que pues claro, es la naturaleza del joven ser inmaduro, no sabemos nada, ¿no? Bueno, no sabía nada, ya estoy un poco más grande. Pero, no, todavía, amigo. Pero todavía, parte pero de sí lo sabes. Sí, un poquito más. Parte de lo que Lauren empezó a ver y lo que empezaron a discernir junto con su esposa después y el círculo de fundadores es como esto de el joven. Hay una frase que me encanta de William Wilberforce que dice: estamos demasiado jóvenes para ver lo imposible o para pensar que algunas cosas son imposibles, entonces de todas maneras lo vamos a hacer. Es una locura, ¿no? Sí. Y entonces eso es la riqueza del joven, ¿no? De que tiene el ímpetu, tiene las ganas, tiene las fuerzas, no mide riesgos, que en muchas maneras es muy bueno. No, de maneras no tanto, pero, ¿sabes? Adaptables. Y entonces Lauren y Darlene y el resto de los fundadores de Jucum me empezaron a orar mucho en sentido como de, ok, ¿cómo impulsamos al joven, pero al mismo tiempo cómo no lo mandamos nada más a su muerte, ¿no? Nada más así de... Y entonces fue que empezaron a desarrollar lo que hoy en día conocemos en Jucum como la EDE, la Escuela de Discipulado y Entrenamiento, y que realmente lo que existe hoy en día que es la Universidad de las Naciones. Porque la perspectiva que tenemos de la Gran Comisión y de las misiones es que no está limitado a la actividad, le voy a hacer entre comillas, religiosa, en el sentido de solo es lo que se hace en la iglesia. En su versión más básica y fundamental es eso. Tenemos que plantar iglesias, tenemos que crear comunidades cristianas que la gente pueda tener acceso a ellas, ¿sabes? Pero va más allá que eso y
y se le ha dado mucho valor a la vocación personal del individuo. Es como si sientes un sentido de vocación, no es nomás porque sí, es porque Dios tiene una asignación para ti en esa área. Y entonces puedes hacer misiones en el gobierno, puedes hacer misiones en el entretenimiento, en las artes, en los deportes, en la ciencia y tecnología, en negocios. Por supuesto. Es tener esta idea de que es romper un poquito esta barrera de que quizá eso es algo secular. Claro. Y que realmente es el campo. Es ahí donde la cosecha está lista. Por supuesto. Y que si vemos a lo largo de la historia, incluso a este hombre que acabo de citar, William Wilberforce, él tuvo un impacto en la esfera de la política, ¿sabes? Como fuertísimo, aboliendo la esclavitud, ¿no? Y tener una cosmovisión bíblica, o sea, más ver la realidad desde la Biblia. No tratar de encajar la Biblia en la realidad, sino a tratar de darle sentido a la realidad desde el filtro de la Biblia. Así es. Nos ayuda a entender que nuestra vocación es el don que Dios nos ha dado para traer las buenas noticias y para traer su reino. Absolutamente. Y entonces, la pasión de Lauren era eso, ver que los jóvenes de todas partes del mundo fueran discipulados. El lema de Jucum es conocer a Dios y darlo a conocer en cualquiera de las esferas de influencia de la sociedad. Y entonces en eso no solamente movilizamos jóvenes, pero la idea es también discipular jóvenes y capacitarlos en las diferentes áreas de la sociedad para que puedan ellos entrar a esos campos con esta perspectiva de no vengo nada más a hacer negocios, por ejemplo. Claro. Vengo a establecer el reino de Dios. Así es. Vengo a predicar las buenas noticias. Vengo a traer la luz de Cristo a toda persona que me encuentre. Entonces, Lauren y los fundadores de Jucum crean esto que se llama la Universidad de las Naciones, que son, hay escuelas de lo que quieras. O sea, tenemos escuelas de diseño de modas, tenemos escuelas de arte, de cine digital, tenemos escuelas de comunicaciones, de consejería, de estudios bíblicos, obviamente, escuelas de planeación de eventos masivos. O sea, porque realmente queremos ver a gente con preparación, ¿sabes? Que estén equipados. Por supuesto. Pero todas estas escuelas están empapadas de cosmovisión bíblica, de que tengamos un entendimiento bíblico de cómo es que en esto podemos traer el conocimiento de Dios, cómo podemos predicar el evangelio y cómo podemos también responder a la oración de Jesús de que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Eso es central y creo que debe de estar impreso en el corazón de cada creyente, de darse cuenta que Dios nos hizo suyos, nos hizo su iglesia con el propósito de ir al mundo. A veces tenemos esta mentalidad de que estábamos en el mundo y entonces Dios nos sacó del mundo para hacernos la iglesia. Exacto. Y esta visión no puede estar más lejos de la doctrina de Jesús. Sí, porque realmente Él lo que hizo es nos trajo de muerte a vida para tomarnos, hacernos su iglesia. Exacto. Y puso a su iglesia en el mundo. Total. En el mundo. Totalmente. Jesús mismo orando, cuando ahorita estás hablando de esta oración de Jesús, de la unidad, dice, no te pido que los saques del mundo, que los guardes del maligno. Que los guardes del maligno, ¿no? Y esta idea de que no vamos a poder tocar a un mundo del que no tenemos compasión. Exacto. Del que no sentimos el dolor de Jesús por los perdidos. Exacto. Y nosotros somos el plan A de evangelismo de Dios para el mundo. Sí, eso es impresionante. Y con el poder del Espíritu Santo somos llamados a movilizarnos a todas partes. Nosotros lo decimos como tu vida es tu plataforma. Absolutamente. Donde estás, si Dios te ha dado gracia en el arte, ahí es. Si Dios te ha dado gracia en los negocios, ahí es. En el mundo académico, en los deportes. Yo le digo a todas las personas en la iglesia que ahí es donde tu vida tiene que revelar a Cristo. Claro. Somos llamados a ser la iglesia cuando no estamos reunidos el domingo, ¿no? No nos ponemos el traje de cristianos el domingo y luego ya nos vamos a hacer la vida real. Exacto. No. El domingo nos reunimos como la familia de Dios, pero el resto de la semana estamos siendo la iglesia donde estamos y donde vivimos y con nuestras familias. Y creo que ahí es donde tenemos que tener la mentalidad de reino. Exacto. Que trasciende la idea de que yo asisto a practicar una religión dominical, sino que yo soy la iglesia de Jesús y estoy enviado en una misión, ¿no? Sí.
Es tan emocionante todo Sí, eso. total. De veras. Sí, total. Y creo que otra cosa que le digo mucho a los jóvenes es esta parte de empieza con lo... A veces no empezamos porque nos estamos viendo todo lo que no tenemos y obviamos lo que sí tenemos. Wow. ¿No? El jovencito tenía 2 panes y 5 peces. O al revés, no me acuerdo. Pero tenía nada, ¿sabes? O sea, solo tenía eso. Una comida por una persona y vemos la maravilla que Dios hizo, ¿no? Jesús multiplica y 10,000 personas comen y qué locura. Y ahí ves el contraste. Los discípulos como, no tenemos, tendríamos que trabajar no sé cuánto. Y este jovencito, pues yo tengo esto. Y eso a mí me enseñó muchísimo. Es como, ve lo que tienes, como, ¿qué está en tus manos? Cada que jóvenes vienen a mí, como, no sé si es misiones o no. Bueno, si no es misión, yo siempre les digo, todo es misiones, ¿sabes? Como, con la mentalidad y la perspectiva correcta, todo es misión. Si es las naciones o aquí, ya esa es otra pregunta. Y a veces creo que son las dos, pero empieza en un lado, ¿sabes? Y entonces, date cuenta qué es lo que Dios puso en tus manos y empieza a usarlo en donde estás. Y sé fiel en lo poco. Y entonces, además también, creo que una de las trampas es pensar que a tus 18 años ya vas a descifrar el sentido de la vida y todo lo que vas a hacer. Y yo ya tengo 33 y todavía de repente digo, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo 40 y sigo igual también. Y es como, ¿qué va a pasar después? ¿No? Pero es un viaje, o sea, es una jornada donde vas descubriendo, vas preparándote, vas descubriendo más, sigues haciendo, aprendes. A veces tienes muchos éxitos, a veces intentas algo y fracasas rotundamente y es como, está bien. Una vez alguien me dijo que cuando estamos con Jesús caemos en gracia y que aun cuando te caes, no te caes para atrás, caes para adelante porque aún eso te enseña, aún eso Dios lo usa para edificarte, para transformarte. Entonces siempre les digo a los jóvenes como, busca oportunidades. Siempre les digo, obviamente empieza a servir. Lauren Cunningham decía mucho esto, no encuentras un sentido de propósito buscando. ¿Sabes? Encuentras un sentido de propósito sirviendo. Totalmente. Porque es cuando sirves que entonces puedes ver el quebrantamiento del mundo allá afuera. Y a muchos chavos les digo, hey, salte a las calles y voltea a ver el mundo, o sea, voltea a ver tu mundo alrededor y encuentra algo que no te deje tranquilo. O sea, algo que digas, no puede ser que en pleno 2024... Si estamos en 2024 de verdad. Sí, me fui así. En pleno 2024 todavía haya esclavos sexuales. Sí. O no puede ser que en pleno 2024 todavía tengamos gente en las calles durmiendo y ¿sabes? Como... Y si empiezas a encontrar una insatisfacción en esa área, creo yo ahí estás encontrando tu asignación personal en la Gran Comisión. Porque como te digo, la Gran Comisión es para todos. Pero la asignación individual o tu llamado específico lo encuentras cuando empiezas a querer servir a otras personas. Cuando sales de ti mismo y empiezas a ver allá afuera, es cuando empiezas a ver el área de necesidad. Y entonces, si estás viendo y dices, oye, quiero hacer algo para que los migrantes tengan una mejor oportunidad, lo que sea, entonces a lo mejor por ahí empiezas a ver cómo se empieza a trazar una trayectoria en donde se involucra estudios universitarios, ¿no? Quizá una carrera en ciencias políticas o en derecho migratorio, que sé. Entonces ya empiezas a tener más una idea clara porque tienes un fin en mente. A veces los jóvenes luchan con esto porque es como, no sé si universidad o misiones. Y les pregunto, ¿y por qué universidad? ¿O por qué misiones? Y mucho en la universidad es como, pues universidad, pues porque mis papás quieren que estudie. Y yo, ok, está bien, está chido. ¿Y por qué misiones? Bueno, pues porque mis amigos hicieron también misiones y es como... Ok, creo que necesitas un porqué más grande, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo, lo platiqué mucho con mi hermana porque estaba tratando de descifrar qué estudiar, claro, ¿no? Hace años. Y le dije, bueno, ¿qué ves en el mundo que está roto que no te gusta? No, pues no me gusta ver gente sin casa o comunidades que construyen con lo que pueden y todo. Y le dije, ¿qué carreras te pueden ayudar a llegar a ese fin? No, pues que arquitectura. Pues vas, porque ya no estás estudiando por estudiar. Estás viendo que tu universidad es una plataforma para un fin más grande. Increíble, ¿no? Entonces... Es un gran consejo. Sí, entonces creo que es encontrar ese objetivo más grande, ese propósito. Sí, la Gran Comisión, en cierta forma, es muy general, ¿no? Vayan a todas las naciones y predican el Evangelio. Y creo que en eso podemos ver estas capas donde lo puedes hacer en otros lugares, en diferentes maneras, en diferentes plataformas. Si yo voy a las naciones no me hace más que si tú estás aquí pastoreando una iglesia, o si tú estás aquí pastoreando una iglesia no te hace más que el que está discipulando a sus empleados en su negocio. Claro. ¿Sabes? Como todos estamos al final de cuentas
desde nuestro frente, en unidad de pensamiento y de corazón, buscando traer el evangelio en todas estas diferentes áreas. Y entonces, mientras vas caminando, creo que también es importante tener un corazón humilde y saber que no lo sabes todo. Claro. Y tocar puertas con o más bien acercarte a personas que ya han recorrido camino y buscar consejos. Esto se lo digo a todos los jóvenes. Sí, estudia, prepárate. Hay muchas maneras de prepararte. La Universidad de las Naciones en Jucún, por ejemplo, es una forma muy padre de descubrir quizá tu campo vocacional, pero también una oportunidad de empezar a ir a las naciones y ver dónde estás en tu caminar y ver, no, creo que todavía me falta un poquito más, o ya me quedo. Claro. Hemos visto jóvenes que se han ido en su viaje al alcance de 3 meses, que esos 3 meses ya son 6 años porque ya no volvieron. Entonces, hay muchas maneras, pero creo que tienes que empezar al final con lo que tienes en tus manos y decir, sí, tengo esto lo voy a empezar a usar. Maravilloso, maravilloso. Pues muchas gracias, mi querido Luis. Muy buena conversación. No, me agarras, me das hilo con esto, bro. Yo me voy una semana. Hay tanto que pudiéramos platicar. Hay tanto que está en mi mente ahorita. Sí, hay muchísimo. Quizá deberíamos hacer un episodio 2 con él y Sophie. Seguimos, sí. Eli traería todavía muchísimo más. Sí. Y Sophie también, por supuesto. Sí, definitivamente. Pero eso es, la iglesia está enviada en una misión en la que todos somos parte, donde llevamos el reino de Dios a nuestros lugares de influencia, a nuestros hogares, a nuestras familias. No es solo romantizar la idea de que voy a ir a todo el mundo, sin embargo muchos sí. Pero empieza en tu lugar de donde estás, donde Dios te llamó, movilízate, ¿no? Me encantó. Vayan, tiene que ver con un cambio de posición, de ubicación. Entonces, hagamos eso, practiquemos eso. Y yo los invito a orar, a considerar la posibilidad de que Dios te esté llamando a las misiones, que Dios te esté llamando. Es más bien espero que salgas de este episodio sabiendo que has sido llamado y Buenísimo. Que puedes iniciar justo ahora, aquí y ahora. Siendo parte de la gran comisión. Así es. Entonces, algunas palabras rápidas. Respóndeme con una palabra para despedirnos. ¿Sale? Vamos a hacer un juego de palabras. Okay, va. Misiones. Propósito. Iglesia. Hogar. Fútbol. Pasión. Messi. Grandísimo. Matrimonio. Santificación. Star Wars. Uy, no puedo usar una palabra para eso. Mi vida, dice. Después de la gran comisión. No sé qué. No, Star Wars. No, increíble. Como no podía ser Han Solo ni Chewbacca, pues te hiciste misionero, ¿no? Exacto, sí. Dije, sí. No, está. Okay. O Skywalker. ¿Cuál es tu personaje favorito? Obi-Wan. ¿Obi-Wan? Sí, Obi-Wan es mi favorito. Sí. ¿Por qué? Así ya nos despedimos. No sé, se me hace una persona súper sabia. Fue alguien que tomó sobre sus hombros una responsabilidad que al principio no quería. Entrenar al elegido, ¿sabes? Y que al final lo entregó todo. Y sí, claro, medio falla. Pero fue fiel en hacer eso, ¿no? ¿Te gustó la serie de Obi-Wan? Sí, me encantó. La verdad creo que pudo haber sido una película, más que serie. Pero me encantó. Sí, estuvo muy buena. Eso es todo. Sí. Muy bien, mi Luis. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Willy. Muchas gracias por este espacio. A nombre de Sophie, que el día de hoy su voz no le permitió estar con nosotros. Y pues gracias por haber estado acá en Entre Domingos Podcast, mi Luis. Gracias. La vida sigue sucediendo. Suscríbanse, compartan el episodio y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. Hasta pronto.